Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Albert, querido, por haberme invitado, por formar parte de esta capacitación tan importante que son los primeros auxilios. Un abrazo a toditos ustedes. Bienvenidos a esta semana de ardua capacitación. Vamos a conocer mucho referente a lo que son los primeros auxilios. Me imagino que ustedes en algún momento de su vida tuvieron alguna necesidad bastante importante que de pronto no supieron qué hacer o están cursando también por algunas circunstancias que no conocen qué tendríamos que nosotros hacer y es por eso importante pues conocer referente a lo que son los primeros auxilios. Ya vamos a ver absolutamente cosas básicas que cualquiera de nosotros sin necesidad de ser personal de salud vamos a poder realizarlo con el objetivo de salvar la vida de algún familiar, de algún amigo, de cualquier persona. Entonces, los temarios que vamos a ver para adelantarnos un poquito es justamente el día de hoy. Vamos a ver todo referente a lo que es la instrucción, concepto, importancia, principios legales y éticos, porque es importante conocer eso, seguridad del socorrista, el famoso PAE, evaluación primaria, que es el ABCDE, dependiendo, claro está, la sintomatología del paciente, que eso ya lo vamos a aprender. Los signos vitales es bastante importante que nosotros sepamos, porque obviamente si desconocemos cuáles son los signos vitales, no vamos a poder dar una atención adecuada a nuestro paciente, a nuestro amigo, a nuestro familiar. Activación del sistema de emergencia local y la famosa posición de seguridad que va a salvar la vida del paciente hasta que venga un rescatista que obviamente conozca bastante del tema. El segundo día, es decir, mañana vamos a ver lo que es pérdida de conciencia, desmayos, convulsiones, crisis epilépticas, cómo actuar nosotros frente a ese tipo de emergencias. También que es un paro cardiorrespiratorio, que es un RCP básico en adultos, niños lactantes, en embarazadas, en personas que son gorditas, personas que son flaquitas. Entonces vamos a poder saber cómo actuar en ellos. El uso del DEA, que es un desfibrilador externo automático, si es que lo aplicamos, lo tenemos a la mano, en el lugar donde nosotros nos encontremos existe ese DEA y cómo utilizarlo, que es realmente muy sencillo. El famoso base, que es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, que eso por lo general nuestros niños, nuestros chiquitos, nuestros lactantes, nuestros traviesos de la casa son muy propensos a tener esto y claro está nosotros también. Entonces, por eso es importante conocer cómo actuar, ¿no? La famosa maniobra de Helmich, que es justamente referente a lo que es un OVASE. Luego vamos a ver el tercer día, lo que son heridas y hemorragias, tipos de herida, cómo actuamos, qué es lo que hay que hacer, los vendajes que podríamos hacer, lesiones del aparato musculoesquelético, esguinces, luxaciones, fracturas, inmovilización básica, etcétera, etcétera. ¿Ya? El cuarto día que vamos a hablar referente a lo que son las quemaduras, clasificación de las quemaduras, cómo actuamos en las diferentes quemaduras que podemos tener, qué hacer y qué no hacer, qué hacemos con la hipo o hiperglicemia, que eso es muy frecuente, es una patología que ahorita está de moda, la famosa diabetes, entonces cómo actuamos en nuestros pacientes que de pronto están cursando por esa patología. En la crisis asmática, que también es muy frecuente ahorita que estamos con fríos, con calor, con sol, con lluvias, entonces también es bueno aprendernos eso. Dolor torácico, accidente cerebrovascular y finalmente el último día vamos a hablar referente a lo que son las intoxicaciones, ya sea vía oral, inhalatoria, cutánea, sustancias comunes, picaduras, medidas de primeros auxilios, cómo mover a la persona, cómo poderla transportar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, espero yo que les guste estos temarios. Vamos a tratar de ser un poquito didácticos, pese a que estamos virtualmente. Esto al ser una materia bastante activa, bastante práctica, sí es necesario que ustedes lo lleven a la práctica con sus familiares. Sin embargo, el limitante de no poder estar presencialmente con ustedes, pues sí nos va a fallar un poquito, pero vamos a tratar de ir solventando esas dudas. Entonces, comenzamos.
Como dijimos, vamos a hablar referente a lo que es primeros auxilios, los conceptos. Entonces, ¿qué son primeros auxilios? Es la primera ayuda, por eso primeros auxilios. Es la primera ayuda inmediata que nosotros brindamos a una víctima, a un familiar, a cualquier persona que necesite esta ayuda y que ha sido afectada, ya sea por un accidente, por una crisis de alguna enfermedad que se ha agudizado y que obviamente necesita una asistencia médica. Por lo general, cuando nosotros hacemos primeros auxilios, es cuando nosotros tratamos de salvar la vida del paciente y que esa patología en ese momento necesita esa intervención. Ya, eso es un primer auxilio. Ejemplo, si yo tengo una persona que se cayó las gradas y se golpeó la cabeza, ahí tenemos que brindar primeros auxilios. Ahí se requiere esa intervención porque ese es un traumatismo que tiene la paciente y que probablemente su vida está siendo afectada. Sin embargo, si nosotros hablamos de patologías crónicas, por ejemplo, tenemos a un paciente que es hipertenso y que el día de hoy lastimosamente no se tomó su pastilla y comienza a sentirse mal, eso ya no sería primeros auxilios porque estamos hablando de una patología crónica. Ejemplo también, si tenemos una gripe y necesitamos darle una pastillita, eso tampoco sería primeros auxilios por el hecho de que esa es una patología que no está en riesgo la vida del paciente. ¿Ya? El chat está abierto, queridos acompañantes de esta noche, para que ustedes vayan haciendo las preguntas que requieran. Sí, me interrumpen nomás, yo les voy leyendo. Bien, entonces, ¿qué más dice otra bibliografía que es los primeros auxilios? Es un conjunto de técnicas y acciones que se utilizan al momento de atender. Por ejemplo, esa imagen que ustedes están observando en este momento habla de una persona que en este caso sería el socorrista que está ejerciendo una maniobra llamada RCP al paciente que se encuentra en este momento que sería la víctima. Si no se ejerce esa maniobra, la vida del paciente corre riesgo y probablemente llegue a la muerte, ¿ya? Entonces, por eso es que nos dice que es un conjunto de técnicas, es un conjunto de acciones que nosotros vamos a incorporar en la víctima con el objetivo de mantenerle vivo hasta que llegue la ayuda indicada o necesaria. Por ende, en el momento de atender a una emergencia médica para una o varias víctimas donde se requiera una actuación inmediata debido a una lesión que ponga en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Si tenemos un accidente de tránsito y nosotros vamos a ejecutar una maniobra, eso sería primeros auxilios, porque vamos a ejecutar técnicas que obviamente va a salvar la vida de esos pacientes. Por ende, ¿cuáles serían los objetivos de los primeros auxilios? El primero, preservar la vida, ¿sí? Por ende, un paciente que está en riesgo, su vida, nosotros lo que hacemos es preservarla, cuidarla hasta que llegue la persona indicada para poder ejecutar el resto de maniobras, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener como objetivo? Evitar complicaciones físicas y psicológicas. Físicas como, por ejemplo, tengo el paciente que se cayó de las escaleras, yo ejecuto la maniobra de, por ejemplo, colocarle en posición de seguridad con el objetivo de que el paciente en el momento que vomite no tengo una broncoaspiración, entonces estoy evitando una complicación física y psicológica. Todo el mundo que hemos sufrido algún accidente, nos quedamos con ese trauma, con ese miedo. Entonces, en el momento que ejecutamos los primeros auxilios, estamos sobrellevando esa parte psicológica que el paciente fue afectado. Otra, disminuir el dolor. Claro, si yo tengo un leve esguince y yo como primeros auxilios pongo un poquito de hielo en ese tobillo, estoy disminuyendo ese malestar, estoy disminuyendo ese dolor, ¿ya? Asegurar el traslado adecuado y oportuno. ¿Cómo lo hacemos eso? Simplemente llamando al 911 y solicitando la ayuda necesaria. Y ayudar a la recuperación, aunque esto ya no sería primeros auxilios porque ya estamos hablando post tratamiento del paciente. Sin embargo, podríamos ejecutar un cuidado. Entonces, conocer la manera correcta con la que debemos actuar en diferentes circunstancias que nos permite tomar decisiones cruciales con el fin de evitar complicaciones o lesiones secundarias a nuestro paciente.
Eso es lo importante, ¿sí? Nosotros actuar de una manera, como bien se dice, con la cabeza fría para poder dar un buen servicio. Tenemos otros conceptos que le veo necesario que sepamos. Por ejemplo, ¿qué es un accidente? Nos dice que un accidente es un suceso imprevisto e indeseado que afecta negativamente a una persona o a grupos de personas. Claro está, nosotros no provocamos un accidente de manera voluntaria. No es que yo salgo ahorita de la casa y digo, ay, ojalá me atropelle un carro. No, ¿verdad? Por ende, es un suceso imprevisto, es algo que nosotros no sabemos que va a suceder, es algo indeseado porque no, nadie creo yo que va a querer caerse, ¿verdad? Entonces es indeseado y por ende va a afectar la vida, la cotidianidad de nosotros que seríamos las víctimas. Por tal motivo tenemos que actuar frente a ese accidente, que es una urgencia y que es una emergencia. Nosotros desconocemos estas dos terminologías y a veces cuando vamos al hospital por una gripecita, decimos, es emergente y necesito que por favor me ayude y porque ya me muero. No, hoy vamos a saber qué es emergencia y qué es urgencia. Urgencia es la aparición fortuita de un problema de etiología diversa y de gravedad que necesita una atención inmediata, ¿sí? Ahora, ¿qué es una emergencia? Es la situación urgente en la que esté en peligro la vida del paciente o función de algún aparato importante. Por ende, la urgencia, claro, es una intervención que hace el médico, pero que puede tener cierto tiempo para poder dar el servicio de salud, mientras que la emergencia no puede esperar. La emergencia tiene que ser atendida en ese instante, en ese momento. ¿Por qué? Porque como ustedes ven subrayadito ahí, dice peligro a la vida de la persona cuando algún órgano importante de ella está afectado. Nosotros tenemos tres órganos importantes que entran en riesgo cuando una persona tiene un accidente o tiene alguna patología mal controlada. Esos son el cerebro, el corazón y los riñones. A esos tres órganos se les considera órganos diana, que cualquiera de estos que falla, el riesgo de la vida del paciente puede ser simplemente la muerte, ¿ya? Entonces, si yo tengo un accidente de tránsito y mi paciente sale volando por el parabrisas y se golpea la cabeza, eso se considera que es una emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en riesgo, en este caso, el sistema neurológico que va a afectar todo el sistema del resto del organismo. Mientras que una urgencia no tiene esa alteración. Una urgencia es claro, de pronto yo me caí, está golpeado mi tobillo, tengo una fractura, pero no está en riesgo como tal de una manera inmediata la vida de ese paciente. ¿Ya? Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan en el chat yo les voy leyendo. Buenas noches con todos, que veo que me están saludando y yo de malcriada no saludo. Buenas noches. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo tengo una gripe, si yo tengo un dolorcito de barriga por un cólico menstrual, si yo tengo una infección intestinal, ¿se consideraría urgencia, emergencia o no sería ninguno de estos? Ninguno, ¿verdad? Porque no está en riesgo la vida del paciente. Claro está, tengo dolor, tengo malestar, pero no está en riesgo la vida. Es por eso que tenemos que comprender que como usuarios del sistema de salud se prioriza a la persona que está en emergencia como primera víctima de gravedad donde se le tiene que intervenir. Urgencia, la segunda víctima de gravedad donde se le tiene que dar el servicio médico y luego viene la clasificación de la triada. Entonces, es por eso que ustedes cuando ingresan al hospital por emergencia, el primero les pregunta la sintomatología, les toman signos vitales y ahí le dicen, espérese un ratito y le ponen un colorcito en su historia clínica. Es porque le priorizan cuál es emergencia, cuál es urgencia o cuál es la atención extra que usted necesita, ¿ya? Bien, vamos con la valoración de la escena.
Valoración de la escena significa que nosotros vamos a observar si el lugar en donde se ejecutó el accidente de nuestra víctima es seguro o no, tanto para la víctima como para nosotros que vamos a ser los socorristas. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos el famoso PAS, que es proteger, avisar y socorrer, que eso ya lo vamos a ver en unos segunditos, ¿ya? ¿Qué es una precaución estándar? Este, en cambio, es un procedimiento utilizado para prevenir las contaminaciones que normalmente una víctima genera cuando tiene un accidente, un accidente. Por ejemplo, yo me caí, comencé a sangrar y esa sangre ya se considera un fluido potencialmente grave para el socorrista. Es por eso que una precaución estándar son los equipos de bioseguridad que nosotros tenemos que utilizar para poder dar la atención a nuestra víctima. ¿Ya? Dice, mordida de serpiente. Sí, estoy roto la mano. ¿Qué es? Bueno, eso tocaría revisarle, ¿no? Porque si está roto la mano, me imagino que no puede ni escribir. Entonces, a veces nosotros pensamos que es literal, es una fractura y puede ser alguna contusión, ¿ya? Cuando lleguemos a esas partes, de pronto podríamos ayudar un poquito. ¿El voz se utiliza en primeros auxilios? Claro que sí, ya vamos a llegar a ese tema, ¿ya? Bueno, voy a seguir. Miren, les presento este video. Perdón, me disculpan, estoy un poquito disfónica, así que se me escucha ya raro. Ya, les presento este video y ustedes me van a contar qué es esta acción. Si es que es una emergencia, una urgencia. Discúlpenme un ratito. No sé qué pasó. Ya. Este video quiero que por favor le pongan atención, ¿sí? Y me cuenten si es que es urgencia o emergencia. En el chat yo les leo, ¿ya? Tenemos una persona, se cayó, obviamente van a su socorro y la paciente se levanta, ¿sí? Les voy a volver a repetir. Entonces tengo la pacientita, se cae. Claro, este es un comercial, no es realmente que captaron eso, es un comercial, pero nos sirve para poder conocer y nos ayuda a la temática que estamos ahorita. Cuéntenme en el chat, por favor. ¿Qué es eso? ¿Una urgencia? ¿Una emergencia? Ah, por ahí me dice, es una urgencia, es una emergencia. A ver, les cuento. Esto que nosotros acabamos de ver, la paciente está acomodando ahí unas cositas en el techo, se nos cae, luego de eso van en ayuda de ella un socorrista y la paciente se levanta. Ya habíamos dicho que la diferencia entre urgencia y emergencia. Emergencia se pone en riesgo los tres órganos Diana, que eran cerebro, corazón y riñón, ¿ya? Si es que hubiera alguna alteración de eso, hablaríamos de que es una emergencia. Sin embargo, la paciente se levanta tranquilamente, de pronto es la adrenalina, ¿ya? Pero aparentemente no hay algo más allá. Entonces, podríamos hablar de que esto es una urgencia. ¿Por qué? Porque no hay alteración de órganos diana. Claro está que tocaría descartar eso por medio de una tomografía. Eso tendríamos que realizarlo luego cuando se haga una revisión médica. Sin embargo, hasta ahorita nosotros decimos que es una urgencia. Bien, nosotros aquí tenemos la famosa pirámide de las lesiones. Y aquí nos clasifica de acuerdo al grado de gravedad que tiene una lesión.
siendo las lesiones tratadas por las personas que conocen de primeros auxilios, que en este caso van a ser todos ustedes, las lesiones vamos a tratarlos nosotros, damos los primeros auxilios. Luego de esas lesiones existen unas personas que tienden a agravarse y estas lesiones son en cambio tratadas por las personas que conocen un poquito más referente a lo que son los primeros auxilios, que en este caso sería el personal ya de salud, como paramédicos, bomberos, socorristas, ¿ya? De este grupo de personas existen otro grupo de personas más pequeñito que tiende a agravarse, que estos ya tienen que ser tratados aquí en esta tercera parte de la pirámide, que realmente son las personas que ya necesitan una intervención médica, necesitan ser hospitalizados, necesitan ser operados, entrados a terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y de este grupo poblacional existe otro grupo más chiquitito que se tiende a agravar, que estos ya terminan en una mortalidad, ¿sí? Es decir, que lastimosamente fallece. Y quienes fallecen son los que no han tenido una intervención rápida en esta parte base de la pirámide. Es decir, que si nosotros no actuamos adecuadamente y de manera rápida, este pequeño grupo que tenemos aquí en la cima puede ser uno de nuestros pacientes, de nuestros familiares, de nuestros amigos. ¿Ya? Es por eso importante conocer referente a lo que es primeros auxilios. Y la ley, claro está, ampara esto, ¿sí? Hay ocasiones en las que nosotros decimos, se desmayó y solo le observamos de lejitos y no queremos intervenir por miedo a que luego nos demanden, por miedo a que luego se quede con nosotros un buen rato, que tengamos que ir a fiscalía, etcétera, etcétera, ¿ya? La ley menciona en el artículo 1153 del 2007, en el artículo 29, la omisión del socorro. Es decir, que si usted, viendo que existe una víctima, no actuó frente a esa víctima ayudándole, usted puede tener una remuneración, es decir, que usted tiene que pagar 8 a 12 semanas, como es deberes jurídicos y sociales, ¿sí? Entonces podemos ser sancionados. Y en el artículo 28, en cambio, nos habla que las lesiones personales culposas, es decir, que si usted al estar haciendo una actividad, al usted estar ayudando a una víctima, lo hace mal, es negligente o no, o le hizo daño a propósito, usted puede ir a prisión, perdón, hasta unos 3 a 10 años, ¿sí? Entonces la ley ampara esa parte. Ahí ya queda, bueno, nuestra conciencia y eso es un poquito complejo también. Y para conocer eso también tenemos que saber qué es una imprudencia, qué es una impericia, qué es una negligencia, qué es un abandono. La imprudencia es el actuar de manera precipitada y sin tomar precaución, lo que puede poner en riesgo la vida del paciente. Hay ocasiones en las que nosotros nos asustamos tanto en un accidente de cualquier tipo que nosotros acudimos en la ayuda hacia el paciente de manera rápida, sin pensar, sin analizar. Eso se consideraría una imprudencia. Más aún si es que al usted estar actuando puede generar daño en ese paciente. Entonces, por eso es importante que nosotros actuemos, como dije hace un rato, con cabeza fría para poder dar el mejor servicio, evitando acciones secundarias, complicaciones secundarias en el pacientito, ¿ya? Impericia es la incapacidad, habilidad o conocimientos técnicos de un profesional de salud para realizar un acto médico. Esto no entra en ustedes, ya a menos de que sean personal de salud. La impericia más se va hacia nosotros, que, no, que de pronto tendríamos la incapacidad de poder brindar un servicio médico adecuado. Negligencia, en cambio, es la omisión o falta de diligencia al realizar cualquier actividad médica, lo que puede causar daño a la persona. Eso es una negligencia y en la ley eso es sancionado con años de cárcel o con sanciones civiles, económicas, etcétera. Abandono, que ahí sí entraríamos nosotros. Cuando se deje de ayudar a una persona herida en una emergencia médica antes de entregarle a un profesional de salud. Como vimos en la lámina pasada, nosotros podemos ser sancionados, ya sea con servicio social, ya sea con salarios básicos, ya sea con cárcel. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que brindar nuestro apoyo, al menos si sabemos de primeros auxilios, a una víctima.
Y claro está que como pacientes también tenemos derecho a solicitar y recibir la atención primaria. Es decir, que nadie en ningún centro de salud nos niegue esta atención. Exigir secreto de confidencialidad. Los servidores de salud somos como los curitas. Usted nos cuenta algo y tiene que quedar con nosotros. No podemos nosotros ir a divulgar como chisme. Si es que se da estas circunstancias, también nosotros somos propensos a pagar con años de cárcel o con indemnización monetaria. Denunciar o demandar en el caso de que usted vea que realmente no tuvo un servicio de medicina adecuado, ¿sí? Usted está en el derecho de hacerlo y rechazar la ayuda o la atención primaria. Hay personas que a veces, por ejemplo, me cae mal esa doctora y yo me caí, pero no quiero que ella me toque porque de pronto sé que me va a hacer daño. Entonces, usted está en el derecho de rechazar esa ayuda. Claro, está ahí, tenemos que pensar que queremos, que nos ayude, que se intervenga, o más vale de pronto el enojo, la molestia que tengo con ese personal de salud. Eso ya va más en nuestra madurez mental, ¿ya? Pero estamos en el derecho de pedir que no nos atienda. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, preguntas? Voy a abrir el chat para poderles leer. Por favor, escuchen con atención. Ya, pregúntenme, por favor, por el chatcito, porque si abrimos va a haber muchas personas que quieran hablar y pues ahí no vamos a tener tanto tiempo de solventar sus dudas. Dice, si una persona no quiere ser atendida, debe haber un consentimiento informado. Claro. A ver, cuando nosotros estamos a nivel hospitalario, si es que ustedes, espero yo que no haya pasado, pero bueno, me imagino que conocen o han de haber escuchado, que cuando usted está en el servicio médico, usted firma consentimientos con el objetivo de que nosotros le brindemos la atención pertinente. Cuando usted, en X razón, por ejemplo, en personas que sufren de cáncer y están en etapa final, hay seres humanos que tienen tanto dolor que ya están cansados de luchar frente a esa patología y ellos deciden que cuando ya entren en una parada cardíaca ya no les revivan. Entonces, lo que nosotros como personal de salud es, primero, respetar la decisión del paciente, de su autonomía, ¿ya? Y segundo, para nosotros poder tener un solvento legal, tienen que firmarnos una autorización que diga que no va a ser intervenido, que no se le va a hacer una reanimación al paciente porque él se niega de hacerlo. Entonces ahí estamos hablando de que, claro, se está generando un consentimiento para podernos librar nosotros de cualquier situación y respetar la autonomía del paciente de que ya no quiere ser, de que ya no quiere que se le haga resucitación. ¿Ya? No sé si es que solvente esa pregunta. ¿Qué validez tiene el certificado? Mi querida Renata, ¿qué certificado? Porque hay muchos certificados. Ha Dice, de es mencionar el decir, certificado, perdón, de que se le va a entregar al final de la capacitación a quienes lo solicitan. Tiene todo ah, lo avala la institución de educación superior. Se refería, perdón. mi Albert, por favor, ¿nos podría repetir para que igual quede solventada esa duda, por favor? Ah, sí, bueno, que al final de la capacitación, quienes deseen solicitar un certificado de capacitación, se les va a emitir un certificado de aprobación por 20 horas y pues va a tener toda la validez debido a que tiene el aval de nuestra institución de educación superior, es decir, el Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad, que pues somos autoridad en temas de educación. Entonces, por esa razón, quienes pues al final solicitan este certificado, pues eh, es eso. Gracias, Ya, doctora. muchas gracias, mi Albert. Bueno, si tenemos dudas de eso en el chat del grupo de WhatsApp, podemos también preguntar, ¿ya? Dice, es decir, ¿se debe ayudar o no en caso de emergencia? Eso ya depende de usted como ser humano, ¿sí? Usted puede ser sancionada si es que ayuda, usted puede ser sancionada si es que no ayuda. Eso ya depende de la situación moral que usted tenga. Claro está que si es que es un familiar, me imagino yo que nadie se va a quedar con la duda de ayudaré o no. Me imagino yo que todos vamos a actuar si es que es un familiar, ¿ya? Cuando hablamos de personas ajenas,
ahí sí nos detenemos un poquito y pensamos. Pero como les explico, eso ya depende de nuestra moral, de nuestra manera en cómo fuimos educadas. A mi parecer, todos somos personas que podemos ayudar, todos vamos a necesitar ayuda en algún momento y por ende, desde mi punto de vista, todos tenemos que ayudar a quien lo necesite y peor aún, si es que es una víctima que en ese momento necesita una intervención porque su vida corre en riesgo, ¿ya? Dice, doctora, disculpe, el dolor de cabeza es una emergencia. No es una emergencia a menos de que la patología, por ejemplo, una crisis hipertensiva se considera una emergencia médica y la crisis hipertensiva sí genera dolor de cabeza. Entonces toca buscar la causa de por qué el dolor de cabeza, porque hay muchas patologías que da dolor de cabeza, ¿ya? Entonces toca buscarle la causa. Dice, ¿cuándo tenemos derecho a salud? Pero ¿cuándo vas, papá? Sí, lastimosamente. Mercy nos dice que si es que no tiene el bebito o el hijito fiebre, no le atienden. Lastimosamente es así, ¿ya? La fiebre es un indicativo de emergencia, entonces ahí sí se tiene que intervenir de manera rápida. Sí, tenemos categorías de emergencia, ya lo había dicho, ¿ya? Eh, Dice, esta está buena, si el paciente no tiene la capacidad mental para decidir o renunciar a una atención oportuna, ¿qué ocurre en ellos? Las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico, algún trastorno, hablo psiquiátrico, ¿no? Porque psicológico es una cosa, psiquiátrico es otra cosa. En personas que tienen trastornos psiquiátricos, ahí su derecho de autonomía ya lo pierde. Por ende, aquí las personas que toman la decisión van a ser sus familiares más cercanos. Como por ejemplo, si es que es un niño, los papás son quienes tienen esa autoridad. Si es que es un adulto mayor, los hijos son los que tienen esa autoridad. ¿Ya? Eh, um, Dice, en caso de que el accidente, siniestro u otro en el que el paciente esté consciente, es importante solicitar permiso para la atención primaria. No necesariamente, porque en el momento que el paciente está en una emergencia médica, usted no va a tener un consentimiento que en ese momento le diga, primero fírmeme y ahí le atiendo. Entonces, no, los primeros auxilios es brindar la atención sin necesidad de una autorización, ¿ya? Bueno, ya. Dice, después de cuántas gripes mal curadas da una neumonía. A ver, la neumonía, ese no sería una emergencia, no una neumonía, a menos de que la neumonía ya esté un poquito complicada. Ahí sí ya hablamos de una urgencia médica, no de una emergencia. Y después de cuántas gripes, no necesariamente. Puede ser una gripe mal curada y que el paciente se complique enseguida. Sí, entonces no hay un límite de neumonías, perdón, de gripes mal curadas. Como digo, eso ya incluso depende del sistema inmunológico del paciente. Bien, vamos a continuar. Luego de un ratito volvemos a hacer una pausa para leer los mensajitos. Listo. Entonces ahorita vamos a ver el famoso PAE. ¿Qué es el PAE? Es los principios de evaluación de la escena. Yo les dije, tenemos que actuar con cabeza fría, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a actuar y donde vamos a poner en conocimiento esa cabeza fría que vamos a tener. Este famoso PAE tiene un protocolo y ese protocolo se llama paz. ¿Y qué significa paz? La P de proteger el lugar, ¿ya? De que el lugar sea adecuado para que ni usted ni la víctima estén en riesgo o en peligro. La A de avisar. ¿A quién vamos a avisar? Al servicio de emergencia. En este caso, ¿cuál es nuestro servicio de emergencia? El famoso 911, que nosotros mal le utilizamos el 911. No, ahorita ya cambió, es el 911, que prácticamente es lo mismo, ¿ya? Y la S que es socorrer. Entonces nosotros protegemos el lugar, perdón, protegemos el lugar, avisamos al servicio de emergencia y actuamos. Entonces aquí también nos dice, ¿no? Proteger, el famoso PAS, proteger, avisar, socorrer. Socorrer
Y aquí vamos a intervenir nosotros revisando signos vitales, viendo si es que el paciente está consciente o no, si es que tiene pulso o no, si es que tiene respiración o no, ¿ya? Y luego ya les voy a enseñar cómo vamos a evaluar esa parte. Entonces, yo les pregunto aquí en la imagen, ¿es seguro ese lugar para que usted brinde primeros auxilios? Aquí. ¿Sí? ¿No? No, no es seguro. Muy bien, Johan. Gracias. Silvia, todos los que me respondieron, no es seguro ese lugar. Si es que usted observó este accidente, que espero yo que nunca lo observen porque va a ser muy traumático. Si es que usted observó ese accidente y usted ve que están personas ahí solicitando ayuda, es un lugar totalmente inseguro. Si es que usted se acerca ahí, hay riesgo de que se produzca un incendio masivo, una explosión, y usted, en vez de ayudar, de ser un socorrista, va a terminar siendo una víctima. Por tal motivo, usted tiene que revisar bien que el lugar sea totalmente seguro para ejercer la ayuda. Entonces, ¿qué es proteger? Es prevenir la agravación del accidente. Es necesario que todo lo que esté alrededor del paciente usted aleje con el objetivo de que el paciente esté en un lugar adecuado para brindar los primeros auxilios, ¿ya? Usted tiene que asegurarle al paciente o a la víctima y asegurar usted su seguridad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las medidas de autocuidado que nosotros tenemos que tener? Por ejemplo, aquí hablamos del famoso PAS. Vemos que el paciente aquí, perdón, aquí en la imagen, el 1 está protegiendo. ¿Cómo protegeríamos esta escena? Por medio de los indicativos de conos de seguridad, haciendo algún llamamiento hacia la persona que está conduciendo con el objetivo de que no se produzca un atropellamiento y agrave la situación de esta pobre víctima que está en el piso. Avisar obviamente al 911 y darle primeros auxilios a la persona que es la víctima que se encuentra ahí. Aparte de eso, si nosotros tenemos otro tipo de circunstancias de emergencia, lo que tenemos que hacer es señalizar, que eso ya lo mencionamos, no acercarnos si es que existe riesgo, que eso también ya lo vimos en la lámina pasada, cerrar la llave de gas, cerrar la llave de agua, cortar la luz, etcétera, etcétera, con el objetivo de que nosotros no estemos en riesgo. Vamos con el otro del PAS, que es alertar. Nosotros una vez que vemos que el paciente o la víctima se encuentra obviamente accidentado y aseguramos ya la escena, nosotros vamos a llamar al famoso 911 y vamos a mencionar el lugar en donde nos encontramos. Tenemos que decir bien las calles, obviamente presentarse usted primerito. Como les expliqué, vamos a decir las calles en donde nos encontramos, tenemos que ser claros y concisos, tenemos que decir cuántas víctimas se encuentran, a cuántas personas ustedes van a atender, qué es lo que sucedió, si es que usted vio, ¿ya? Vamos a ver también el tipo de lesión que tenga el paciente y las características especiales que de pronto usted va encontrando cuando ya va haciendo el socorro. Y finalmente el socorrer, que es propiamente ya ejecutar todas las maniobras que ustedes ya van a aprender, ¿sí? Entonces aquí nosotros, lo que primerito nos menciona la guía es que tenemos que tranquilizarle a la víctima, porque claro está, si es que es un accidente, lo primero que va a estar la persona es asustada. Entonces usted le va a tranquilizar a la víctima. De observar qué tipo de lesiones, qué tipo de alteración tiene la víctima para poder brindar el servicio. ¿Ya? Si es que la víctima grita, se pone agresivo, usted tiene que protegerse. Por tal motivo, nuevamente vamos a tranquilizar a la persona. En caso de que usted observe que la víctima tiene alguna lesión bastante compleja, lo adecuado es no moverla, es mantenerla ahí y estabilizarla en caso de que existe este tipo de lesión. A veces nosotros decimos, traigámosle un poquito de agüita, al menos si es que se desmayó, démosle agüita, ¿ya? De preferencia, cuando existen accidentes, no hay que darle de tomar nada ni de comer nada. Eso hay que tener muy en cuenta. Y observar bien para ver si es que iniciamos con el famoso RCP, que es la maniobra de emergencia más importante que tenemos nosotros para solventar la vida del pacientito.
Y aquí estamos ejecutando todo el famoso paso. Entonces, el paciente aquí, la persona, el socorrista, está protegiendo la escena. Mire cómo paran los carros. La otra persona acá está haciendo la acción de avisar. Y acá la otra persona ya está socorriendo. ¿Sí? Entonces aquí está el famoso PAS, proteger, avisar y socorrer. ¿Ya? ¿Esta escena es segura? Sí, les leo. Sí, no. Sí es segura. Sí, sí es segura. Ya los que dijeron que sí están bien. Es una escena segura, miren que ya están personal ya de apoyo, expertos, entonces sí es segura. Aquí realmente nosotros no vamos a hacer mucho. Aquí ya llegó el servicio de emergencia, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es irnos a un ladito, ya cumplimos con llamar y ahorita ya está actuando el personal que conoce. Entonces aquí nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Bien, una vez dicho el famoso PAS, nosotros tenemos que saber que existen medidas de bioseguridad. Y aquí hay una frase que menciona, primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿ya? Cuando nosotros vamos a ejecutar maniobras de emergencia o de primeros auxilios, tenemos que protegernos. Al menos si es que hablamos de personas que no conocemos, ¿sí? De que son personas conocidas simplemente de vista o aún más, nunca en la vida les hemos visto. Es por eso que aquí nosotros hacemos bioseguridad. ¿Y qué es la bioseguridad? Es un conjunto de normas y medidas que protege la salud del personal de salud, del personal médico, de las personas en general. Frente a riesgos que sean biológicos, como por ejemplo microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos. Cuando nosotros tenemos una víctima y esa víctima está sangrando, eso ya es un riesgo biológico, porque probablemente esa persona tenga un virus que nosotros nos vayamos a contagiar. Entonces, por eso es indispensable hacer bioseguridad, ¿ya? Frente a riesgos químicos también, es por eso que tenemos que protegernos con mascarillas, con guantes que sean especiales para manejar estos riesgos químicos y también los riesgos físicos que pueden ser caídas, heridas, riesgos mecánicos. Que obviamente eso genere una imposibilidad de nosotros seguir ejerciendo primeros auxilios. Y aquí nosotros tenemos los principios. Son 3 principios de bioseguridad y eso se les conoce como el universabilidad, es decir, que absolutamente todas las personas tenemos que saber que existen acciones de bioseguridad, ¿ya? El otro, el uso de barreras. ¿Cuáles son estas barreras? Los famosos llamados por nosotros equipos de EPP, equipos de protección personal. Por ejemplo, gafas, guantes, que en los primeros auxilios esto va de base, batas, mascarillas, gorritos, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los usos de barrera que nosotros tenemos. Y el otro que es los principios de bioseguridad de eliminación de materiales, el manejo de los desechos. Nosotros, bueno, aquí en la salud ubicamos 3 tipos de materiales que generamos el personal médico, como es los desechos comunes, los desechos infecciosos y los desechos cortopunzantes. Si nosotros estamos con guantes y estamos manejando una herida, eso se convierte en un desecho infeccioso, ¿sí? ¿Qué es un desecho infeccioso? Es cualquier material, cualquier objeto que tenga fluido del paciente. En este caso, la sangre es un fluido, la secreción, el vómito, espuma que salga del paciente, babeo que salga del paciente, eso es un fluido y eso va en un desecho infeccioso. Y así nosotros no tengamos la fundita o el material adecuado para colocar ahí el desecho infeccioso, podemos hacerlo en una funda cualquiera, pero etiquetar diciendo que esto es un desecho infeccioso, con el objetivo de que cuando nosotros eliminemos adecuadamente, la persona conozca que ese material es infeccioso y que tiene que tener las medidas adecuadas para poderlo eliminar. Y el cortopunzante, bueno, el común que es cualquier objeto, ese no hay inconveniente, puede ser fundas, puede ser
yo qué sé, el envoltorio de de jeringas, ya, es cualquier cosa que no tenga fluido del paciente. El cortopunzante es otro de los desechos que nosotros tenemos que tener mucha precaución. Debe existir por aquí, en esta comunidad, muchas personas que saben inyectar y que inyectan y está muy bien si es que conocen cómo hacerlo. Pero nosotros tenemos la costumbre de coger esa jeringa y botarla en el desecho de la funda de la cocina, del baño, y no debería ser así. Esa agujita que nosotros ocupamos, eso es un desecho cortopunzante. Por ende, un desecho cortopunzante es cualquier objeto que penetre o que entre dentro del cuerpo del paciente con un riesgo mortal, ¿sí? Entonces, agujas, pajalenguas, ampollas, los hisopos, todos esos son riesgos cortopunzantes o desechos cortopunzantes. Y eso también tenemos que aprender a colocar en un sectorcito, de preferencia en una botella dura, con el objetivo de que no salga la aguja y no genere un accidente. ¿Ya? Entonces, eso sería bueno que en la casita hagamos costumbre de eliminar los desechos como corresponde. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros ya vimos cuál es el protocolo del PAE, que significaba proteger, avisar y socorrer. Ahorita vamos a ver los principios del PAE. Y en los principios del PAE tenemos cuatro cositas. El uno, que es el reconocimiento del lugar, ¿sí? Es identificar si es que el escenario en donde se encuentra el paciente es apto para poder ejercer los primeros auxilios, que no exista riesgo como tal, ¿ya? El segundo es la evaluación primaria, el famoso ABCDE, el famoso ABDI, ¿ya? El tercero, que es activar el servicio de emergencia, que ya en el PAS nosotros lo activamos, ¿sí? Por eso proteger, avisar. Entonces, ¿qué es activar el servicio de emergencia? Es llamar al 911. Y el cuatro, que es una valoración secundaria, que bueno, aquí nosotros no vamos a intervenir. Esto lo hace netamente el servicio médico porque ya es una evaluación mucho más minuciosa. Es revisarle al paciente de cabecita hacia los pies con el objetivo de identificar alguna lesión extra que haya pasado eh, en la evaluación primaria. Hasta aquí. ¿Tienen dudas, preguntas? Dice, ¿qué pasa si a una persona que ha tenido accidente se le da agua o comida? Por ejemplo, si tenemos una crisis convulsiva y en el momento que ya terminó la convulsión y el paciente todavía no está consciente y usted por mala suerte o pensando que le va a hacer bien le da un vasito de agua, el paciente puede hacer un reflujo, es decir, que regrese esa agua del estómago y en el momento que el paciente está acostado, eso se vaya por gravedad hacia la parte de la vía aérea, vaya a pulmón y le dé una broncoaspiración. Eso es lo que normalmente sucede cuando están borrachitos, ¿sí? Cuando están en un proceso cuando están muy alcoholizados. Entonces, si es que usted a una persona que está tomadita le da de comer, corre el riesgo de producirse una broncoaspiración. Es por eso que en este tipo de circunstancias se le coloca la cabecita hacia un lado o se le pone en posición de seguridad para que no suceda esto. Ya, entonces, eso es lo que puede pasar si es que se le da agua o comida. La escala claro que sí, mi querida, no vi el nombre. Ah, Ricardo, perdón. Claro que sí, la escala de Glasgow va dentro de la evaluación primaria y ya lo vamos a topar ese tema. Dice, mascarilla, gorro se considera de color negro o rojo desechos. Ya, mascarilla o gorro. Por lo general, la mascarilla si es que estamos en contacto con una persona que tiene, por ejemplo, neumonía, tiene influencia, tiene COVID y ya estuvimos en contacto con el paciente, eso ya tiene fluido. Por ende, eso ya se considera un desecho infeccioso, iría en la funda roja. Pero un gorrito, ¿ya? Eso normalmente no se considera infeccioso, eso simplemente se le desecha en un común. Dice Elías, hace una inspección, decirlo según alguna normativa. Nosotros tenemos la normativa del Ministerio de Salud Pública del manejo de desechos. Entonces, en base a eso, se maneja todo lo que es la clasificación de los desechos.
Shirley dice, eso es lo que provoca la muerte súbita, que se llama de esa manera. Si es que hablamos de lo del borrachito que les dije que produce una broncoaspiración, sí, esa es una muerte inmediata por la broncoaspiración propiamente. Ya, muy buena pregunta, Roberto. Ya, todo eso que ustedes utilizan de la inyección y ustedes no son personal de salud y tienen su frasquito con jeringas, lo adecuado es llevar a un centro de salud, llevar a una clínica para que les ayuden eliminando donde corresponde ese desecho que usted generó. Entonces, eso es una responsabilidad ciudadana. Ya, con el objetivo de que usted no produzca un accidente a las personas que nos ayudan eliminando los desechos normalmente, las personas de los camiones de basura. Entonces, es adecuado, ¿sí? Roberto está en lo cierto, hay que coger ese desecho, llevarlo al centro de salud. Yo sé que se va a demorar, yo sé que es un poquito tedioso, pero como digo, eso es una responsabilidad de nosotros, ¿ya? Y eso es un aporte hacia las personas, hacia nuestra sociedad. ¿Qué pasa si una persona accidentada empieza a convulsionar? Ya vamos a hablar de convulsiones, no nos vamos a adelantar en esa partecita, pero claro está, tenemos que actuar. Y vamos a ver que la convulsión es muy fácil de poder hacer primeros auxilios, entonces todos vamos a poderlo hacer. Que un accidente no vamos a tener todo el peso para solucionar con lo que tenga. Sí, es verdad, Johan. No tenemos los materiales, no tenemos los equipos de bioseguridad, no vamos a poder de pronto sacarnos como magia esos equipos, no lo vamos a poder hacer y ahí los seres humanos ventajosamente tenemos un nivel de creatividad muy alto y en ese momento se nos ocurre cosas que son sorprendentes. Entonces, claro está que lo adecuado es protegernos, pero si no tenemos y es una emergencia, hay que actuar con lo que tenemos. Pero recuerden que yo les había dicho que en la bioseguridad es primero yo, segundo yo, tercero yo. De nada sirve que usted actúe de manera imprudente, que era lo que ya vimos hace un ratito, si es que usted va a terminar siendo una víctima, si es que usted se va a contagiar. Entonces tiene que pensar en eso, ¿no? Antes de actuar con el paciente. ¿Y cuándo se activa el servicio de emergencia? Apenas usted tenga al paciente, apenas usted observó el accidente, apenas usted está observando al paciente que está desmayado, está botado en la vía, ahí usted ya activa. Recuerde que usted protege enseguidita la escena y usted ya llama al 911. Buenas noches con los que están saludándome, recién han ingresado. PAS es el primer paso del PAE o son distintos. A ver, mi estimado Ernesto, el PAE es los principios de acción de emergencia, ¿sí? Ese es un tema global. Dentro del PAE existe el PAS, ¿sí? Y el PAS es una partecita del famoso PAE. Entonces, el PAE es lo que engloba absolutamente todo lo que estamos viendo ahorita. Y el PAS es la partecita inicial con la que nosotros vamos a literalmente iniciar los primeros auxilios. Sí, entonces son cosas diferentes que entran dentro y van de la mano. ¿Ya qué hacemos si es que el centro de salud se niega a aceptar los desechos contaminados o cortopunzantes? Realmente no deberían rechazar este tipo de desechos, no sería adecuado, pero si es que lo hacemos, lo que podríamos hacer es ponerle en fundas, ¿sí? Y con el objetivo de disminuir la alteración o el riesgo de ese desecho y rotularle para que las personas que están manejando los desechos sepan que eso es un desecho infeccioso. ¿Ya? Eso es lo que podríamos hacer en caso de que de pronto el centro de salud se niegue a aceptar o ayudarnos con esos desechos. Gracias, Ricardo, por las preguntas, que están muy interesantes. En caso de una intoxicación por alimentos, alcohol, drogas, ¿cómo se debe proceder? Mi querido Pablo, eso lo vamos a ver intoxicaciones, creo que era el día quinto, ¿sí? No nos vamos a adelantar a esa partecita, porque si no nos salimos del tema.
En caso de convulsión por ingesta de alcohol, ¿cómo se procede? Ya, mi querido Juan Carlos, igual eso ya lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Esa parte de convulsión y alcohol. Listo. Yo creo que ya terminé con las preguntas. Bien, continuemos. Listo, ahorita vamos entonces con el primer principio del famoso PAE, que era el reconocimiento o la valoración de la escena. Y aquí nosotros vamos a hacer el reconocimiento del lugar. Y aquí ejecutamos las tres S: seguridad, escena y situación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a revisar que todo lo que está alrededor de donde se produjo el accidente, ya lo dijimos, sea seguro, ¿ya? Aquí, ¿esto es seguro? Este accidente que vemos aquí. Sí, no, no, están en lo cierto, no es seguro. ¿Por qué? Porque pese a que se ve que es una carretera que no tiene trayecto de automóviles, eso mismo lo convierte en un lugar inseguro. ¿Por qué? Porque en estas carreteras las personas van a más velocidad porque saben que no existe rompe velocidades, que está vacía, entonces se les activa el síndrome de Toretto, entonces comienzan a ir más rápido. Entonces, obviamente, aquí nosotros tenemos que proteger esta escena con el objetivo de que las personas observen que existió un accidente de tránsito y no se complique ese accidente. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? Obviamente aquí sabemos, ¿no es cierto? Fue un accidente de tránsito, probablemente estaba borrachito el conductor y generó esto. Número de víctimas. Tenemos que saber si es que fue una, dos, tres, en dónde se encontraban, qué alteraciones tiene. ¿Hay espectadores que nos puedan ayudar? Entonces nosotros vemos quién está alrededor para que podamos nosotros, como líderes socorristas, porque ahí nos convertimos en líderes, decirle, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí en lo que es esta evaluación de la escena. Y aquí, como yo les había dicho, primero yo, segundo yo, tercero yo. Si usted ve que no es un lugar seguro, usted lo único que va a hacer es activar SEM, que es activar el servicio de emergencia médica. Usted llama y dice, me encuentro en tal lugar, existe un accidente de tránsito, tales víctimas se encuentran, no me puedo acercar, es un lugar inseguro, así que necesito que vengan inmediatamente. Es lo más que podemos hacer y créanme que eso va a ser suficiente, ¿ya? Todo lo que está a nuestra posibilidad es lo que vamos a hacer. No les pido que hagamos algo que sea o que vaya fuera de eso. Bien, entonces, si es segura la escena, yo comienzo la atención. Si no es segura, como ya les dije, lo único que vamos a hacer es llamar o activar SEM. Nada más, ¿ya? Ahora, vámonos por el escenario de que la escena es segura. Entonces, para nosotros identificar que la escena es segura, existen algunos reglamentos, algunas reglas que nos pone ante una escena que sea segura o que sea insegura también, claro está. Si es que es una escena que es insegura, usted obviamente no tiene que estar ahí, tiene que alejarse, se tiene que retirar. Si es que usted puede calmar la situación, hágalo. Si es que usted tiene una manera de hacer una distracción, hágalo. Si es que usted tiene que correr porque lastimosamente está en un lugar que es violento y que ya le sacaron cuchillo para apuñalarle, pues corra, ¿ya? No se quede ahí, porque una cosa es hacer primeros auxilios y otra cosa es pues ya ser un poquito, disculpen la palabra, tontito de quedarse ahí en un lugar donde hay riesgo, ¿ya? Obviamente ahí ya usted tiene que irse. ¿Este lugar es inseguro o seguro? Esta escena. Inseguro netamente. Gracias Valeria, gracias Mayeli y todas las personas que me respondieron. Gracias. Sí, netamente es un lugar inseguro, es un lugar donde hay cables eléctricos, donde hay riesgo de que eso se caiga un poquito más, se golpee un poquito más, sobre todo la parte de electricidad. Entonces, si es que nos encontramos en ese lugar, lo único que hacemos es activar SEM, nada más. Que recuerden, SEME, Servicio de Emergencias Médicas. Bien,
Vamos con el segundo principio del PAE, que este se le conoce como reconocimiento primario de la víctima. En el anterior, en el primero, es reconocimiento y evaluación de la escena, es decir, del lugar donde se ejecutó el accidente. Ahora vamos a la víctima, ¿sí? Entonces es verle a la víctima qué alteraciones tiene. Y para nosotros hacer los primeros auxilios, tenemos que saber si es que la víctima está consciente o está inconsciente. Entonces aquí nosotros aplicamos esta mnemotecnia, estos colorcitos que ven aquí, que ya dicho en la parte médica se conoce como ABDI, ¿sí? Y aquí yo a mis chicos, a mis estudiantes le digo, acuérdense del cantante de ecuatoriano llamado Audi, y ahí nos acordamos del ABDI, solo que la U le cambiamos por la V, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de Audi? Se acuerdan de ABDI. Entonces, ¿qué significa ABDI? Significa alerta, verbal, dolor, inconsciente. Entonces, si es que usted tiene una víctima que está botada en el piso, que no se mueve, usted lo primerito que va a hacer a esa víctima es tocarle los bracitos y decirle, señor, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? Estimularle a que el señor o la señora o el niño o la niña le responda, ¿ya? Si la persona le dice, si estoy bien, no estoy bien, me caí, y hay una respuesta, obviamente hablamos de que el paciente está consciente, ¿ya? Si en el hipotético caso usted le dice, señora, se encuentra bien, y la persona no le responde, pero hace un quejido, estamos hablando de que existe una conciencia. ¿Ya? Ahora, si alerta y verbal no le responde el paciente, usted le dice, señora, señora, ¿se encuentra bien? Y la persona no le responde, pasamos a la D, de dolor. Por ende, nosotros vamos a estimularle por medio de dolor la conciencia o la inconsciencia del paciente. Entonces, ¿dónde son los puntos que nosotros ejecutamos dolor? Aquí, a nivel del esternón, nosotros hacemos puñitos, los nudillos van hacia este sector y hacemos esto. Esto es un estímulo doloroso, ¿ya? Si es que su esposo está roncando y no le deja dormir, hágale este estímulo doloroso. Y ahí va a aprender. No, mentira, no le harán porque vaya luego a enojarse, ¿ya? ¿Dónde más es un estímulo doloroso? Aquí, a nivel del esternocleidomastoideo. Aquí usted le aprieta, le hace como pinza y eso también genera un estímulo de dolor. Y a nivel del orbicular de los ojos, en este sector, sí, aquí también hay un estímulo doloroso. ¿Ya? Entonces, usted en ABDI, si el paciente no le respondió, usted ejecuta estímulo de dolor y si el paciente le dice ¡au! O hace un quejido, el paciente de cierta manera tiene una acción de conciencia. Pero si el paciente no le respondió, usted le hizo dolor, hablamos de que el paciente está inconsciente. ¿Sí? Por eso es que es ABDI. ¿Ya? Aquí, ¿alguna duda? Mi esposa ronca como tractor, dice por ahí. Ah, llévela al otorrino para que ya le deje dormir. Bien. Reacciona y causa dolor y el paciente reacciona, sabemos que está consciente, caso contrario, inconsciente. Exacto, muy bien. Pero recuerden que antes de hacerle dolor, nosotros estimulamos la parte alerta y verbal, ¿ya? Porque si es que nosotros de pronto vamos directo a hacerle dolor, nos vaya a salir con un puñete. Entonces, no. Primero estimúlele a los bracitos, señor, está bien, y si es que ya le respondió, no es necesario hacerle dolor porque ya respondió. Ya, les repito con mucho gusto. Entonces, cuando nosotros ya estamos directamente con la víctima, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer es esta escala, esta acción que se llama ABDI, alerta, verbal, dolor, inconsciente, ¿ya? Entonces, tiene usted a la víctima en el piso y con sus manitos a nivel de los hombros, lo que va a hacer es moverle y decirle, señora, ¿se encuentra bien? Con voz firme, tampoco lo va a decir quedito o chiquita la voz, porque si no, no le va a hacer caso. Entonces, señora, ¿se encuentra bien? Si es que le responde, la paciente está consciente, ¿ya? Si es que no le responde, pero le hace un quejido, la paciente está
consciente. Si es que no le responde, ahí sí nosotros ejecutamos. Se me escucha bulla, dice. ¿No se me está escuchando claro? Mm, se escucha, dice. De pronto es su internet. Ya, bueno. Dice, después de hacer esto de Abdi, se inicia RCP. No todavía. Sí, ya vamos a ver cuándo se inicia RCP. Listo, muy bien. Entonces, si alerta y verbal el paciente no respondió, usted ejecuta la maniobra de dolor o el estímulo de dolor, que es a nivel del esternón, en este sectorcito, usted hace esto, ya como que estuviera lavando la ropa, eso es un estímulo doloroso. Si no quiere hacerle aquí y quiere hacerle aquí en el esternocleidomastoideo, usted hace en forma de pinza, ¿ya? Y estimulo el dolor. Si es que no quiere hacerlo ahí, lo puede hacer en el ojo, pero solo en un lugarcito. No es necesario que lo hagan los tres. Dice por aquí, ay, perdón. José Luis me pregunta, pero ningún paciente de accidente grave o catastrófico se debe mover bajo ninguna circunstancia, ya que puede estar comprometida la vía cervical y podemos agravar la lesión. Se debe estabilizar primero la cervix y una vez ahí hacer maniobras. Ya vamos a esa parte, mi querido José Luis, pero gracias por su aporte. Sí está en lo correcto. ¿Ya? Listo. No todavía, mi querido Ricardo, todavía no llegamos a Glasgow, que creo que le encanta el Glasgow. Ya vamos a ver esa parte, ¿ya? Bien, entonces, nuevamente, lo primerito que nosotros iniciamos es Abdi. Y Abdi, alerta verbal, si es que está presente, continuamos con el actuar. Si es que A y B, alerta y verbal, no está presente, hacemos dolor. Si en dolor el paciente responde, significa que está consciente. Si en dolor el paciente no responde, significa que está netamente inconsciente, ¿ya? Y aquí denme un minutito, abro la pizarra para que ahí podamos comprender un poquito mejor. Déjenme recordar dónde era. Ah, permítame un segundito, ¿ya? Por favor, para que sea un poquito más didáctico. Ya, ok. A ver, entonces, estábamos diciendo que nosotros tenemos a la víctima, ¿verdad? Y esa víctima está tendida en el piso. Por ende, nosotros lo primerito que vamos a ejecutar es el famoso, ay, déjenme ver, el famoso ABDI, ya que es alerta verbal e inconsciente. Si aquí el paciente tiene está positivo o hay un nivel de conciencia, y si es que el paciente está netamente inconsciente. Entonces aquí el paciente está consciente, en cambio acá el paciente está inconsciente. Bien, cuando el paciente está consciente, nosotros ejecutamos la otra valoración primaria que se le conoce como A, B, C, D, E. ¿Sí? Ahora, si el paciente está inconsciente, lo que nosotros vamos a hacer es el famoso CAB. ¿Ya? Ahora se van a preguntar qué es ABC, qué es CAB. ¿Ya? No se olviden de esta parte, ya regresamos. Déjenme borrar esto. Bien, entonces, esta partecita ya le regreso. Entonces, ¿qué es el famoso ABCDE? A significa abrir vía aérea. Entonces,
Por lo general, la gran mayoría de alteraciones o de inconsciencia en los pacientes se genera por presencia de cuerpo extraño. A nivel de la vía aérea está un objeto que está obstaculizando la respiración y eso es lo que puede generar el desmayo o la inconsciencia del paciente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en vía aérea es revisar que dentro de la boca no haya nada, ¿ya? Entonces, aquí nosotros hacemos esto, esta famosa acción de cama. No es de tender la cama, sino cama se llama. ¿Por qué? Porque hacemos cabeza atrás, mentón arriba. Entonces, nosotros le cogemos al paciente, hacemos la cabecita hacia atrás, le abrimos la boca y observamos que dentro de la boca no hay absolutamente nada. Es justamente hacer esto de aquí, ¿ya? Esto que estamos observando, que no creo que hay el puntero. Esto de aquí. Sí, eso es la maniobra cama. Ahora, por ahí Ricardo creo que fue, no me acuerdo, que mencionó, perdón, si tengo un paciente que sufrió un accidente de tránsito y sospecho que ese paciente tiene una fractura a nivel de la columna, nosotros no vamos a hacer cama, ¿sí? Porque si le hacemos cama, hacemos cabeza atrás, mentón arriba y le abrimos la boca, estamos alterando esa fractura que probablemente el paciente tenga. ¿Y qué es una fractura cervical? ¿En qué circunstancias se da? Ejemplo, si yo me encuentro en un carro y sufro un accidente y yo estaba con el cinturón de seguridad, genero esta acción que se llama efecto látigo. ¿Sí? No sé si es que me observaron. Es esto, que se vaya la cabeza hacia atrás y hacia adelante. Eso se llama efecto látigo. Cuando se da esto por cuestión de velocidad, genera una fractura a nivel de aquí del cuello y eso puede generar alteraciones, ya sea de una parálisis a nivel de todo el cuerpo hasta una parada cardiorrespiratoria, porque a nivel de la base del cráneo nosotros tenemos unas estructuras anatómicas que genera o que está conectado directamente con el corazón y los pulmones. Es por eso que existen personas que cuando tienen este accidente de tránsito mueren al instante, porque se ve afectado justamente este sector que es el bulbo raquídeo del cerebro y fallece en cuestión de segundos, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos vía aérea ejecutando esta maniobra, podemos generar que el paciente entre en parada cardíaca y fallezca, ¿sí? O simplemente el paciente sobrevivió, pero le dejó cuadripléjico. Eso es lo que podemos nosotros generar. Entonces, no hacemos cama si es que sospechamos de una fractura cervical, sobre todo en accidentes de tránsito, pero sí hacemos la maniobra que se llama tracción mandibular, que no le movemos la cabeza, pero lo que hacemos es la mandíbula, le llevamos hacia arriba y le bajamos sin mover la cabeza. Ahí nosotros podemos observar qué es lo que tiene a nivel de vía respiratoria. No sé si es que quedó clara esa parte. ¿Cómo identificar si tiene fractura de cuello después de un accidente de tránsito? Mi querido Juan Carlos, la gran mayoría de personas que sufrieron un accidente de tránsito, nosotros ya sospechamos directamente que tienen una fractura cervical. Es por eso que a todos los que sufren accidente de tránsito no hay que moverle la cabeza, ¿ya? Pero si es que fue, por ejemplo, una caída, ahí no hay sospecha de fractura, a menos de que la caída se golpeó justamente en este sector y ahí se generó una fractura, ¿ya? En esas circunstancias. El match lo aplicamos aquí, no. Ese es para otra acción. Les vuelvo a explicar. A ver, nuevamente. Una vez que nosotros hicimos Abdi, ¿sí? Que me hacen acuerdo que era. ¿Qué significaba Abdi? Vamos, ¿quién puso atención en el chat? ¿Qué era el Audi? Alerta verbal, dolor inconsciente. Gracias, Johan. Muy bien, perfecto. Estrellita para usted. Bien, entonces, si nosotros ya hicimos ABI, estimulamos al paciente y el paciente respondió positivamente, el paciente le habló, el paciente tuvo un quejido, usted le estimuló el dolor y se quejó, ahí nosotros hacemos ABCDE, que es esto que estamos observando aquí.
¿ya? Entonces, ¿qué significaba A? Significa abrir vía aérea. Y cuando nosotros abrimos vía aérea, nosotros ejecutamos esto que se llama cama, ¿ya? Entonces, ¿qué significa cama? Significa colocarle la cabeza, alinearle la vía respiratoria para poder observar si es que existe algún objeto dentro de la vía respiratoria que generó la inconsciencia o la alteración en el paciente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es justamente esto que observamos aquí en la imagen, ¿sí? Es colocarle la cabeza, cabeza atrás, mentón arriba, le abrimos la boca. Eso significa cama. Cabeza atrás, mentón arriba y abrimos la boca. Es justamente esta imagen que están observando. Esta es una maniobra cama. Lo que estamos haciendo ahí, y también cuando se hace RCP, se hace esto para poder alinear la vía respiratoria, para poder hacer ventilación. Entonces, cuando usted hace maniobra cama, usted le observa dentro de la boca si es que hay algún objeto. Y si es que ese objeto que usted observó, que está presente ahí, está superficial y usted puede con técnica de barrido sacar ese objeto. Que eso por lo general lo hacemos en niños. Ya, ahora. Cuando nosotros tenemos o sospechamos de que el paciente o la víctima sufre tiene alguna fractura a nivel cervical, nosotros no hacemos cama. Escúchame por favor bien, ¿ya? Nosotros no hacemos cama si sospechamos de fractura, porque si es que hacemos cama en una fractura, rompemos más estos huesitos y eso puede generar una parada cardíaca y a su vez eso, la muerte del paciente. Entonces, en vez de usted estarle haciendo un bien, le va a matar al paciente, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros se llama, en vez de cama, se llama tracción mandibular. Y eso es, sin moverle la cabeza, sosteniéndole, de hecho, alguien tiene que ayudarle sosteniendo la cabeza del paciente. Usted lo único que hace es colocar sus deditos debajo de la mandíbula del paciente, hacerle hacia arriba la mandíbula y bajarle. Eso es una tracción mandibular. Así usted le abre la boca para poder observar si es que hay algo ahí. Sí, la maniobra frente a mentón es la misma de la maniobra cama, es lo mismo. Gracias, mi Chalita. Dice, una duda, si una persona tiene accidente y termina acostada en el pavimento hacia un lado, ¿se lo puede colocar en decúbito supino? Toca identificar, ahí tenemos que hacer evaluación de la escena, toca identificar cómo mismo fue la caída, cómo se encuentra el paciente para ver si es que le movemos y le ponemos en decúbito supino. Para poderle hacer esta evaluación que acabamos de mencionar. Listo. Creo que hasta ahí está bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vimos A, de abrir vía aérea. Ahora vamos a la B, de buscar respiración. Lo primerito que tenemos, o sea, dentro de los primeros puntos que vamos a hacer cuando evaluamos a un paciente es justamente saber si es que está respirando o no. Y esto lo hacemos con esta maniobra que se llama MES. Y por ahí alguien al inicio de la capacitación decía, vamos a ver voz, MES y voz es lo mismo. Entonces, ¿qué significa MES? Miro, escucho y siento. ¿Qué cosa? La respiración del paciente, ¿ya? Entonces, miro qué cosa, la parte de expansión torácica. Entonces, yo veo que el paciente está teniendo esta expansión. Bien, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando respiramos? Ahora, un dato curioso. Cuando hablamos de mujeres, la expansión torácica se ve a nivel de las mamas. Cuando hablamos de hombres, la expansión torácica se ve a nivel abdominal. Entonces, cuando usted esté evaluando a un paciente, tiene que ver el sexo del paciente para ver dónde tiene que mirar esa respiración. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, cuando voy a buscar una respiración y tengo que ver la expansión torácica, en mujeres le va a ver las mamas y en los hombres le va a ver el abdomen. ¿Ya? Bien, vamos a la E de escucho. Entonces, usted tiene que ponerse en el pecho del paciente, cerca de la nariz del paciente,
Para ahí usted hace las tres cositas. Mirar la expansión torácica, escuchar si es que está respirando y sentir lo que le está respirando. ¿Ya? Entonces, escucho. ¿Ya? Eso es lo que usted va a escuchar. Y siento lo que el paciente emana su soplo de aire en su nuca. Es por eso que cuando usted va a hacer MES, usted se acuesta prácticamente en el pecho del paciente con la cabeza mirando hacia los pies del paciente. Porque si lo hace al revés, con su cabeza mirando hacia el paciente, probablemente ese paciente le vomite y eso ya genere alguna alteración en usted. Y eso ya está incumpliendo con las medidas de bioseguridad. Entonces, nuevamente, cuando usted hace MES o hace voz, que es lo mismo, usted, perdón, se acuesta en el pechito del paciente cerca de su cabeza, mirando hacia los pies. Hasta aquí, ¿alguna duda? Verán que ya estamos en la A de abrir vía aérea, la B de buscar respiración. ¿MES es lo mismo que vos? Sí, mi querido Johan. Yo hice una pregunta y no me contestó. Dice, mil disculpas, Jenny, no le vi, ya que estos nombres son nuevos. Aprender, perdón, ojalá me respondiera, doctorita, le deseo. Mi Jenny Bella, me manda nuevamente la pregunta porque no le he leído. Y como son algunas personas que mandan preguntas, entonces hasta buscar me voy a demorar. Mándeme otra vez, por favor, la pregunta para responderle. Bueno, hasta que Jenny me mande la pregunta, otro datito importante. Cuando usted va a buscar la respiración, usted lo hace entre 5 a 10 segundos, ¿sí? Entonces, cuando usted está acostada en el pecho del pacientito, usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Por lo general son 5. Si es que usted ahí no sintió la respiración, usted enseguida pasa al siguiente ítem. No se puede quedar esperando una hora ahí acostada en el paciente porque pierde tiempo valioso, ¿ya? A ver, déjenme ver si es que Jenny ya me preguntó. Dice, no me pregunto. Veo, observo y siento. Sí, es lo mismo que me es profe Dolores. ¿Cuándo podemos tomar los signos? Buena pregunta, mi Jenny. Eso ya lo hacemos despuesito cuando nosotros entramos a la evaluación secundaria. Y ahí hacemos sample. Entonces ahí nosotros tomamos signos vitales. ¿Sí? Ahorita nosotros solo estamos evaluando si es que el paciente está consciente, está respirando y tiene pulso. ¿Ya? Para ejecutar el resto. Porque si el paciente no respira y no tiene pulso y usted está dando signos vitales o tomando signos vitales, no va a encontrar nada, perdió tiempo valioso y el paciente se complicó y probablemente fallezca. Bien, listo. Y mil disculpas por no responder, a veces algunos mensajitos se me va, entonces no puedo responderle. Como digo, son algunos que mandan, entonces mi ojo biónico no alcanza a ver. Muy bien. Entonces, ya tenemos A, abrir vía aérea. Ya tenemos B, buscar respiración. Vamos a la C, ¿sí? ¿Qué es la C? La C es el control de la circulación. Lo básico en primeros auxilios es identificar si el paciente está consciente, respira y tiene pulso. Esas tres cositas tiene que usted ver e identificar para iniciar la maniobra. Si es que cualquiera de estas cosas falló, usted ya tiene que intervenir. ¿Ya? Listo. Entonces, en la C de control del pulso o control de circulación, usted va a sentir si es que el paciente tiene pulso. Recuerden que nosotros cuando habíamos hablado de los órganos diana, hablábamos de corazón, riñones y cerebro. Aquí, si es que se fijaron, estamos revisando esos órganos diana, ¿ya? Entonces, en la C de control de pulso o control de hemorragia, usted va a revisar si es que el paciente tiene pulso en estructuras o en vasos sanguíneos grandes, como por ejemplo tenemos en el cuello la famosa arteria carótida, que se encuentra en el trayecto del esternocleidomastoideo lateral. Entonces, por favor, con sus deditos, con sus tres deditos, con los pulpejos de sus deditos, tóquese su arteria carótida para que comience a sentirla, para que sepa que es lo normal.
para que cuando usted evalúe a su víctima, a su familiar, usted sepa que realmente no está con pulso y usted inicia ahí sí RCP, ¿ya? Entonces sienta por favor su carótida. Y esto lo vamos a sentir en 5 segundos. Entonces cuente 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente lo cuenta en su mente nada más, porque el rato que usted habla va a sentir esta vibración de lo que está emanando información o está hablando. ¿Ya? Entonces cuente 1, 2, 3, 4, 5. Si no sintió pulso, ahí sí ejecutamos el famoso RCP, que por ahí alguien me preguntó, ¿ya? Pero si es que usted no hace evaluación de pulso y de respiración, no puede hacer RCP. Porque si es que usted hace RCP en una persona que sí tiene pulso, usted puede matarle a esa persona. Ya, entonces usted tiene que verificar esas 3 cositas cuando ejecutamos RCP. Bien, ¿dónde más podemos revisar nuestro pulso? A nivel de la muñeca. Entonces, en su manito, no sé si es que acá, ya, sí, en su manito se ubican en el dedo pulgar. Abajo del dedo pulgar, aquí se encuentra la arteria radial, en este sectorcito, en la parte interna de la palma, ya, siguiendo la palma, más bien dicho. Ubíquense y guíense del dedo pulgar. No es al otro lado. Ahí tenemos la arteria, se me fue, la arteria cubital. Sí, esta es la cubital y acá tenemos la arteria radial. La radial es la más grande, entonces aquí le podemos también sentir el pulso. Tenemos otra arteria a nivel braquial, que es justamente aquí en la parte lateral de nuestro brazo, en la flexión del codo. Aquí nosotros hablamos que se encuentra la arteria humeral o braquial, que es la misma. Y eso en lactantes, en los bebitos, es donde nos vamos a ubicar, no tanto en la carótida. En los adultos es en la carótida, en los lactantes es en la braquial. Y ahora sí, lo que le ha gustado a una persona de por aquí que me preguntaba el Glasgow, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos cuando evaluamos la D, de déficit neurológico, ¿sí? Ahí vamos a revisar nosotros la escala de Glasgow. ¿Y qué es la escala de Glasgow? Aquí nosotros hacemos 3 revisiones. La una que es ocular, la otra que es verbal, la otra que es motor, ¿ya? Entonces, esto es una manera rápida de nosotros saber si es que el cerebro está funcionando adecuadamente. Entonces, en ocular, nosotros vemos si es que hay reflejo de las pupilas. Entonces, usted lo que va a hacer es con una linternita entrar hacia lo que es el diámetro pupilar y ver si es que la pupila se hace grande o se hace chiquita. Cuando la pupila se hace grande, se llama midriasis. Cuando la pupila se hace chiquita, se llama miosis. Ya, eso es lo normal. Usted cuando ingresa la luz, usted tiene que ver que la pupila tenga esa reacción midriática, midriática, miótica, ¿ya? Ahora, si es que no hay ese reflejo, estamos hablando de que hay una alteración del déficit neurológico y por ende ese cerebro está en mal estado. Hay ocasiones, obviamente tenemos que revisar los 2 ojitos, ¿no? Hay ocasiones en las que nosotros vamos a observar que una pupila de un ojo está más grandota y la otra está más chiquita. Esto es un mal pronóstico. Si es que usted observa eso, tiene que informar de manera inmediata al servicio de emergencia porque el paciente en cualquier momento se le muere. Eso por lo general ocurre cuando son accidentes de tránsito y cuando existió algún golpe a nivel del cerebro. Esto se conoce como anisocoria, ¿sí? Es decir, que una pupila está grandota y la otra está chiquita, ¿ya? Con tal de que usted informe. Yo veo que al hacer un reflejo de luz, una pupila está más grande que la otra. Que usted informe de esa manera, ya hizo muchísimo por ese paciente, ¿ya? La otra parte es la verbal. Aquí usted va a preguntarle al paciente si es que está en sus 5 sentidos, como normalmente nosotros lo decimos. Es decir, ¿sabe quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su mamá? ¿En qué año estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Es de día? ¿Es de noche?
Si es que el paciente le responde todo eso y no se confunde mucho, estamos hablando de que lo está haciendo adecuadamente y eso se lo califica con 5. Pero si el paciente está confuso y dice, no sé cómo me llamo, no sé qué día es hoy, estamos hablando de que el paciente está con alguna alteración, de pronto algún traumatismo cráneoencefálico, y aquí ya lo calificamos con un 4. No es necesario de que usted le califique como tal, sino que le informe al servicio de emergencia. El paciente no está respondiéndome adecuadamente, está confuso, habla inadecuadamente, el paciente se confunde y entonces o tiene palabras inadecuadas, no se le entiende, no pronuncia bien. Entonces, con tal de que usted diga eso, está más que hecho, ¿ya? En el motor, si obedece órdenes, si el paciente usted le dice, ¿dónde le está doliendo? Y el paciente le toca y le dice, aquí me duele, eso significa que está bien, ¿ya? Pero si el paciente no le da respuesta, el paciente le dice, no sé dónde me duele, significa que obviamente no localiza el dolor y ya está algo afectándole. Si el paciente no le responde nada, pero usted le hace un estímulo doloroso donde está la herida y el paciente le rechaza con brusquedad, eso significa que también está alterado, pero de cierta manera todavía tiene una leve acción de conciencia del dolor y todavía su cerebro está funcionando. Pero si usted le estimula en el dolor y el paciente no responde al estímulo de ese dolor, estamos hablando de que esa alteración está muy compleja y obviamente eso hay un riesgo de mortalidad altísimo. Ya, bien. Si es que usted es experto, si es que usted, bueno, no es necesariamente experto, sería bueno que usted se aprenda esta escala de Glasgow. Esto ya lo tiene que ir a leer. Esto lastimosamente es un poquito más de memoria, ¿sí? Tiene que irlo a leer bien para que usted pueda dar un servicio mucho mejor. Pero yo entiendo que de pronto no somos expertos y eso no le va perdón que se me está rayando la pantalla, no sé qué pasa. Con tal de que usted informe lo que está encontrando con el paciente, está perfecto, ¿sí? No es necesario que usted le califique, con tal de que informe, de que revise ojos, verbal y motor, está excelente. A ver, voy a leer preguntitas, ¿ya? Que les envíe las diapos. Muy bien, yo creo que no hay inconveniente, déjenme en consulta y yo les hago llegar. Jennifer Cubital, muy bien, chévere, gracias. Ya, listo. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Dato importante. Nosotros cuando tenemos un paciente que ya tiene un Glasgow de 8, es decir, que el paciente a nivel ocular no hay respuesta de la luz, a nivel verbal el paciente no le responde o está demasiado confuso, no se le entienden las palabras, y a nivel motor él no responde al dolor. Aquí nosotros estamos hablando de que el paciente está grave, ¿sí? Sin calcular cuánto tiene de Glasgow. Sabemos que está grave y aquí la intervención tiene que ser inmediata. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener, por favor, presente. Listo. Y aquí vemos, mire. Entonces, en apertura de ojos, ay, disculpe, en apertura de ojos nosotros vamos estimulando. Esto para que ustedes lo lean lueguito, ¿sí? Como digo, esto ya es un poquito más de, 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 de memoria, ¿sí? Pero vale la pena aprenderse Glasgow. Es un poquito complejo, pero sí vale la pena, porque así vamos a conocer si es que el paciente está neurológicamente bien o tiene un mal pronóstico. Listo. Y vamos finalmente con la E, que es exposición. Y exposición significa control de temperatura. Sobre todo, el control de temperatura lo hacemos eh, cuando nosotros
tenemos un paciente que tiene una hemorragia o tiene una herida. Entonces, cuando el paciente pierde sangre, que la sangre es uno de los termorreguladores que tenemos a nivel de nuestro cuerpo, lo que hace es enfriarse este organismo y eso genera alteraciones en los órganos diana. Entonces, lo que nosotros hacemos en exposición es sentirle la piel al paciente para colocarle una manta térmica o colocarle alguna compresa caliente con el objetivo de mantener la temperatura adecuada y, y que el paciente no se nos muera, ¿sí? Entonces, ahí hacemos exposición al ambiente. Y bueno, finalmente, cuando ya usted le revisó al paciente, está ABCDE en adecuadas circunstancias, usted lo que hace es colocarle en posición de seguridad. Esta es una posición de seguridad. Es decir, ponerle en decúbito lateral, derecho o izquierdo, depende de donde se encuentre el socorrista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto para que lo practiquen, por favor, con sus familiares, ¿ya? Que es bastante agradable hacerlo, incluso como juego. Ya, si tienen niños, vale la pena que les enseñen a ellos, porque uno nunca sabe qué es lo que puede suceder en el hogar. Con tal de que usted le ponga en posición de seguridad, le ayuda bastante. Al menos en borrachitos, ¿sí? Que nos gusta el trago, entonces ponerle en posición de seguridad le salvó la vida al paciente. ¿Cómo lo va a hacer? Al lado que se encuentra usted, que es el socorrista, va a colocarle la mano del paciente, el brazo, perdón, del paciente o de la víctima en forma de L. De preferencia, este bracito va debajo de la cabeza. El otro brazo del lado opuesto donde usted se encuentra lo coloca hacia la parte del hombro. Le sube la pierna del lado opuesto en forma de L, es decir, le hace una flexión y con sus bracitos sosteniendo en la cadera y en el brazo, usted le da la vuelta. Ya, esa es una posición de seguridad. Déjenme ver si tengo, no me acuerdo, discúlpenme un ratito. Creo que sí tengo un video. No, no le tengo. Mañana les pongo ya un videito para que sea un poco más fácil de comprenderlo. Entonces, nuevamente repito, una posición de seguridad es colocarle al paciente con su brazo que va direccionado hacia usted, que es la víctima, que es el socorrista, en forma de L, de preferencia hacia la cabecita, ¿sí? Para protegerle la cabeza en el momento que le da la vuelta. El otro brazo que está en el lado opuesto le coloca en el hombro, la pierna que está en el lado opuesto suyo le flexiona y con sus manitos le coge de la cadera y del hombro y le da la vuelta hacia su cuerpo. ¿Ya? Es bastante sencillo. Eso dura, creo que más o menos unos 5 segundos en hacerlo. No se demora más. Finalmente, bueno, no finalmente, sino el tercero que es activarse. Perdón, que es el 911, usted le llama y usted menciona en dónde se encuentra, que eso ya lo dijimos, la dirección, calles, lugar, hace qué tiempo sucedió el evento, cuántos números de lesiones existen, cuántas víctimas existen, y el 4, que es el reconocimiento secundario de la víctima. Ahí esto, como les había explicado, esto ya lo va a ejecutar el servicio médico, la persona que conoce un poquito más referente a este manejo de personas de gravedad, y esto ya hasta ahí llega nuestro trabajo. Para recapitular un poquito y hacer un algoritmo para que sea un poco más sencillo de comprenderlo. Nuevamente, ¿qué es lo que primerito nosotros vamos a hacer? Abdi, ¿verdad? Se encuentra el paciente tirado en el piso, usted ejecuta alerta verbal, dolor, inconsciencia, ¿sí? Le pregunta, ¿está bien? El señor o la persona le responde o no. Si es que no le respondió a alerta ya verbal, usted estimula el dolor, ¿ya? Y aquí tenemos dos acciones. Una,
que el paciente sí responda y la otra que el paciente no responda. Si el paciente sí responde, de cierta manera estamos diciendo que está consciente. Si el paciente no responde, el paciente estamos hablando que está inconsciente, ¿verdad? Listo. Ahora, si el paciente está consciente, lo que nosotros vamos a ejecutar se llama ABCDE, ¿sí? ¿Qué es? Abrir vía aérea, buscar respiración, buscar pulso, hacer déficit neurológico y hacer exposición, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? En A, ejecutamos ¿qué cosa? Cama. En B, ejecutamos ¿qué cosa? Hacemos mes o voz, ¿ya? En la C, ¿qué hacemos? Buscamos pulso. ¿Ya? En la D, que es déficit neurológico, nosotros revisamos escala de Glasgow. Escala de Glasgow. Y en la E de exposición, revisamos el control de temperatura. Control de temperatura. ¿Ya? Miren que de manera resumida ya lo hicimos. Todo esto si es que el paciente está consciente. Si todo esto si es que el paciente está consciente. Si es que hicimos todo esto y esperamos obviamente la ayuda, luego de ejecutar el ABCDE, lo que vamos a hacer es posición de seguridad. Le colocamos en posición de seguridad y luego de esto, de esta posición de seguridad, nosotros vamos a ejecutar el famoso sample, que eso ya les explico el día de mañana. Y en sample, en este tipo de pacientes, nosotros vamos a hacer signos vitales. Por ahí alguien igual me preguntaba, ¿cuándo entran los signos vitales? Aquí entra. Entonces, cuando usted ya ejecutó todo del ABCDE, usted ya hace posición de seguridad y hace signos vitales. ¿Ya? Esto si es que el paciente está consciente. Ahora, si el paciente está inconsciente, nosotros hacemos esto, pero de manera prioritaria. ¿Y cuál es la prioridad? La circulación. Luego hacemos A y luego hacemos B. Entonces, cuando el paciente está inconsciente, no responde a ABI, usted le hizo dolor y el paciente no respondió, usted ejecuta CAB. Es decir, que usted va a hacer primero, va a revisar el pulso. Pulso, ¿ya? Luego usted va a hacer maniobra cama o en el caso de que de pronto el paciente está con alguna sospecha de fractura, hace tracción mandibular, pero por lo general hacemos cama, ¿ya? Y finalmente hacemos la B de buscar mes o voz. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene tres cosas importantes que no está funcionando en su cuerpo y esas acciones o esas cositas importantes que no funcionan en el cuerpo se llama, está inconsciente, está sin pulso y sin respiración, aquí el paciente entró en parada cardíaca. Esto se llama parada cardíaca. Cardíaca. Y cuando el paciente entra en parada cardíaca, lo que hay que hacer aquí es el famoso RCP. ¿Sí? Entonces, dicho esto, cuando nosotros evaluamos este famoso CAB, poniendo en prioridad la circulación, aquí nosotros vamos, luego de hacer esta evaluación de manera rápida, en cuestión de segundos, si no responde a, tenemos dos escenarios igual, ¿no?
Aquí tenemos dos escenarios. Si el paciente sí responde, es decir, que sí está presente circulación, sí está presente vía aérea normal, no hay nada, y MES está presente, nosotros sí hacemos esto y culminamos haciendo esto de acá, lo que nos falta, que es déficit neurológico y exposición. Y luego pasamos a posición de seguridad y a signos vitales. Ahora, por el contrario, si el paciente en CAB no responde, si no tiene pulso, está inconsciente y no respira, aquí lo que nosotros vamos a ejecutar es el famoso RCP. Y aquí, ¿cómo se hace el RCP? Eso ya dejamos para el día de mañana, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Sería bueno que capturen esta imagen, que es un resumen de todo lo que vimos el día de hoy. El match. Johan me está preguntando del match. El match hablamos en hemorragias y claro, sí podemos ejecutarlo. Y de hecho, cuando hablamos de hemorragias, gracias Johan por hacerme acuerdo ahí, aquí nosotros ejecutamos como prioridad la X. X significa hemorragia. Entonces, si es que usted está observando que el paciente tiene hemorragia, inicia siendo XCAB o XABC, depende lo que Abdi le diga. Entonces, X significa que usted hizo compresión del lugar en donde se está produciendo hemorragia e inicia haciendo el resto de la evaluación primaria. ¿Ya? O XABCDE en caso de que el paciente sí está consciente, pero está sangrando, entonces usted hace control de hemorragia. Eso significa la X. Dice, no hay una en la ingle que es más segura. Ese es el pulso femoral, mi querido Joel. Pero eso cuando se hace una evaluación primaria, si es que lo estamos haciendo a personas desconocidas, se consideraría una manera de acoso. Entonces, de preferencia no. De preferencia lo utilizamos a nivel carotidio. Ya, yo voy a preguntar referente a lo que es compartirles las diapos, pero yo creo que no hay ningún inconveniente. Esta imagen que recién lo estamos creando ahorita, eso sí sería bueno que lo capturen. Como dije, esto es un resumen de todo lo que vimos. Doctorito, una pregunta. Si tiene pulso muy bajo, ¿hacemos RCP? De acuerdo a lo que les dije, ¿hacemos RCP sí o no? Si es que hay pulso. Dice pulso bajito, pero hay pulso. Muy bien, Ricardo, no lo hacemos. Solo hacemos RCP cuando el paciente no tiene pulso, no respira y está inconsciente. ¿Ya? Entonces no hacemos RCP. Kelly, que no se me escucha, dice. Mil disculpas. Parece que sí se me escucha en el resto. De pronto es su equipo, Kelly. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tengamos? Dice, profe, ¿y en qué letra evaluaríamos si tiene hipotermia? En la E de exposición. Ahí estamos hablando de la hipotermia. Ahí, como dijimos, hacemos control de temperatura y nosotros calentamos al paciente. Una de las cosas que usted tiene que tener en su botiquín de emergencia es una manta térmica, porque eso le puede salvar la vida al paciente. En exposición, usted siente la piel del paciente y siente que está fría y usted ya le coloca la manta térmica. Posición de seguridad es si el paciente está boca abajo. ¿Cómo lo lograría? Bueno, si el paciente está boca abajo, primero para hacer toda esta evaluación primaria tenemos que colocarlo de cúbito supino, es decir, boca arriba. Y de ahí nosotros hacemos posición de seguridad. Entonces, toca voltearle sea como sea, ¿no? Hay una maniobra que nos mencione cómo cambiarla de cúbito supino. Ya. ¿Cómo se llama la hoja donde se registra la escala de Glasgow? La escala de Glasgow se puede registrar en una 0,8 o se puede registrar en la de signos vitales también. No hay una hoja específica que registre la escala de Glasgow. Creo que en los paramédicos, en las hojitas que ellos manejan a nivel extrahospitalario, sí hay
una parte que diga escala de Glasgow, pero ahí les debo esa parte, no sé realmente. Pero a nivel hospitalario, pues solo en las hojas de evolución, la 08, que creo que sí menciona, pero solo una partecita chiquita, no le da como tal los parámetros. Y si el paciente sufre de sobrepeso, Joel, ¿qué referente del sobrepeso? O sea, ¿cómo le hacemos la posición de seguridad? Ya, Ricardo, muy bien. Si es que nosotros tenemos la sospecha de que el paciente tiene la fractura cervical, ahí evitaríamos hacer posición de seguridad. ¿Por qué? Porque estaríamos moviendo la cabeza. Y el objetivo en este tipo de circunstancias es no moverle la cabeza. Entonces ahí evitaríamos posición de seguridad. Tiene razón. Si es que es por caída, a menos de que existió un golpe a nivel cervical y nosotros observamos eso, ahí evitaríamos también. Pero si de pronto fue una caída leve, no es necesario, o más bien dicho, no sería inadecuado hacerle la posición de seguridad. Lo puede hacer tranquilamente, ¿ya? Recuerden que cuando sospechamos de fractura cervical, ya lo había mencionado, va a existir este efecto látigo, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros evitamos hacer esta posición de seguridad por situación de gravedad. Para el pulso y la posición. En el pulso no pasa nada, Joel, para hacerle la evaluación tal cual como una persona de peso normal. Sí, usted solo le ubica la carótida y punto. Para la posición de seguridad, mm, claro, es una persona un poquito más pesadita, pero con la maniobra adecuada de la posición de seguridad que ya les mostré hace un rato y que ya les voy a presentar un video el día de mañana, no es que usted va a ejercer mucha fuerza. De hecho, se hace nomás tranquilamente en personas con sobrepeso. Ya, listo. Creo que hemos concluido por el día de hoy. Déjenme, me voy a la última página. Y esta quiero que se lleven, por favor, esta imagen a su mente. Sí, a mí me pareció bastante linda. Recuerda sonreír, puede ser lo último que tu paciente vea antes de morir. Sí, a veces nosotros decimos, no fue nada y le tratamos mal o no le damos, no somos empáticos con nuestra víctima. Puede ser la última persona que esa víctima vea. Entonces, recuerde darle una sonrisa para que por lo menos se vaya tranquilo en el caso de que pase algo que no quisiéramos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? El día de mañana nos encontraríamos nuevamente. Ya les voy a hacer llegar las láminas.